Hola, mi nombre es Diego Fernando Orjuela y en este video vamos a hablar acerca de la integración de los conceptos de Final Gathering y Photon Mapping. Para iniciar voy a explicarles lo que se sitúa en la escena. Inicialmente vamos a ver que estamos usando una Delay System con un sol de Mental Ray y un cielo de Mental Ray. Luego de eso nos vamos a dirigir a nuestra cámara de escenario narrativo. Espichamos Shift F y veremos que las pruebas las vamos a hacer en este escenario. Y para estar un poco más claros, vamos a realizar un render sin ninguna configuración predeterminada. Cerramos y generamos nuestro primer render. Eh, Primero he de explicarles que cuando nosotros generamos renders en interiores se usa primordialmente la combinación de estos dos algoritmos, Photon Mapping and Final Gathering, dado que el Photon Mapping tiende a calcular o calcula la decadencia, el decaimiento de los fotones. ¿Qué quiere decir esto? Que el, el photon mapping se basa más en los principios físicos que ocurren pues en la realidad. En cambio, el final gathering apoya otros procesos que por ejemplo es calcular la luz en grandes áreas y otras cosas. Pero cuando nosotros queremos realizar un render en un escenario interior, lo mejor es configurar estos dos, dado que nos permite, el Final Gathering nos permite una apreciación más general de la iluminación y el Photon Mapping nos ofrece la calidad en cuanto a la precisión de la iluminación en interiores con su respectivo decaimiento. Lo que observamos en este render es que no estamos haciendo uso de ninguno de los dos motores ninguno de los dos algoritmos de render, como puede ser Photomapping o Final Gathering. Ya que finalizó nuestro render, ahora podremos observar cómo se está iluminando nuestra escena cuando no hay incidencia del Photon Mapping y del Final Gathering. Ahora nosotros procederemos a realizar un render con el Photon Mapping. Esto se hace porque para poder generar una buena integración entre estos dos algoritmos es primordial iniciar con el Photon Mapping, dado que luego el Final Gathering usará la información recopilada por el Photon Mapping, para poder hacer sus propios cálculos y así optimizar los mismos. Vamos a guardar nuestro render y lo minimizamos. Ahora nos iremos a nuestro render setup y nos dirigimos a activar Photon Mapping. Dejamos los valores que tiene por defecto y renderizamos de nuevo. Ya como terminó nuestro render, podemos observar los evidentes cambios que hay en un render que no tiene ni Photon Mapping ni Final Gathering y uno que sí lo tiene. Vamos a activar, vamos a visualizar y aparentemente lo que está sucediendo es que nuestro Photon Mapping que está dotando por ejemplo de una iluminación muy básica a nuestro render. Esto se logra ver por ejemplo en las zonas de las sombras en donde hay ciertas incoherencias en cuanto al rebote de las luces y parece como por ejemplo si el material tuviera una cierta reflectividad de un mapa especular, pero esto no es así. Este material debería tener unos valores más próximos a los que nosotros vemos en esta zona. Principalmente el photon mapping se ve de esta manera porque la configuración que tiene es extremadamente básica, lo que está generando por ejemplo errores en cuanto
al cálculo de los fotones y distintas cosas. Una de las cosas que podemos hacer para mejorar nuestro render con photon mapping es dirigir los rayos del sol estrictamente a nuestro espacio interior, dado que los fotones que se están esparciendo a lo largo del escenario se están perdiendo en zonas como el horizonte. Por lo tanto, generaremos una copia de este render y la minimizaremos junto a esta. Cerraremos nuestro render y el render setup y seleccionaremos nuestra luz. Al seleccionar nuestra luz, vemos que existe un apartado que dice Mental Ray Zoom Photons. Activaremos. Lo que hace esto estrictamente es delimitar la cantidad de fotones que salen de nuestro sol a un radio específico. Este radio podemos controlarlo con este valor. Principalmente lo que hace es lanzar todos los fotones que tenemos configurados en nuestro photon mapping a un área determinada. Nosotros lo dejaremos en un radio de 3 metros. Comprobaremos nuestras unidades de medida para poder saber si lo estamos eliminando de la manera correcta y nos dirigiremos de nuevo a nuestro escenario narrativo y renderizaremos de nuevo. Luego de que termine nuestro render, vamos a comparar qué es lo que cambió con la dirección de los fotones desde el sol con un photon mapping normal. Como podemos observar, en nuestros tres renders hay un cambio significativo cuando nosotros direccionamos nuestros fotones al interior de nuestra escena. Como podemos observar, conseguimos más valores de la iluminación. Por ejemplo, ya podemos entender que esta parte de acá no se encuentra tan iluminada y está iluminada de una manera indirecta. Y que, por ejemplo, podemos diferenciar que esta manta no es un metal, dado que aquí se confunden estos valores. Eh, y ni hablar, por ejemplo, cuando no tenemos configurado ni el photon mapping ni el final gathering. Las sombras se ven muy contrastadas, se ven muy oscuras, generando pues un error, dado que así no se comportan las sombras en la realidad. Pero aún así a este render le hace falta muchas cosas, como ampliar la cantidad de fotones y etcétera. Lo que nosotros podemos hacer es mezclar esta herramienta con el Final Gathering. Lo que podemos hacer es ir a nuestro Render Setup. Primero que todo generamos una copia de nuestro render. Lo minimizamos estos también. Y nos vamos al apartado de Final Gathering y activamos. Luego de esto renderizamos renderizamos, pero antes activaremos en el photon mapping esta pestaña que dice optimizar para el final gathering. Lo que va a hacer es que el final gathering va a usar estos cálculos de los fotones para realizar realizar sus propios cálculos. Vamos a renderizar y ya veremos el resultado. Ya que se finalizó nuestro render, ahora podemos observar un comportamiento más realista y más uniforme de nuestra luz, y también pues obviamente vemos cómo se comportan de una mejor manera las sombras. Vamos a comparar esto con el render que realizamos con los dos renders anteriores de photon mapping. Y el cambio es indiscutible. Por ejemplo, en estas zonas en donde llega la iluminación indirecta de esta parte y posteriormente aquí se empieza a generar una sombra.
pero en el caso de cuando tan solo usábamos el photon mapping, esto no se veía de una manera muy clara y estaba generando una apariencia un poco extraña en estas zonas. Por lo tanto, al mezclarlo con el Final Gathering, lo que está haciendo es usar estos cálculos y distribuir las sombras de una manera un poco más acorde a la manera en cómo se calcula la iluminación en el Final Gathering. También podemos observar grandes cambios en la almohada de la derecha, más que todo en sus sombras. Como podemos observar, estas sombras son más degradadas, en cambio acá se ven una serie de manchas entre el blanco, gris, que no permiten una buena visualización de las mismas. Pero aún así, estos valores de acá son muy poco realistas. Por lo tanto, eh, nosotros podríamos adquirir mejores resultados ampliando o cambiando distintos parámetros situados en nuestro Final Gathering y Photon Mapping. Pero esto no es lo más adecuado porque se aumentarían de una manera desorbitante los tiempos de render. Por lo tanto, Mental Ray desarrolló un mapa que se adjunta con el material de los objetos. Si nosotros generamos N y seleccionamos nuestro material, le damos doble clic y nos dirigimos a Special Effects, encontraremos un apartado que se llama Ambient Occlusion. Lo que hace Ambient Occlusion es extraer sombras de lugares, por ejemplo, que están situados dos objetos uno cerca del otro. Por lo tanto, va a generar un comportamiento de las sombras un poco más detallado y con más variaciones. O sea, que la iluminación y las sombras no son tan planas como los del Final Gathering y el Photon Mapping. Para poder hacer uso de esto, primero que todo activaremos el usar color desde los materiales. Damos clic y modificaremos este valor a, a 10. Cerraremos y guardaremos nuestros renders para poder ver de qué manera está comportando el Ambient Occlusion. Minimizamos, cerramos este render y minimizamos este. Y nos procederemos a renderizar. Ya que finalizó el render con el Ambient Occlusion activado, vamos a proceder a comparar nuestros renders. Si nosotros observamos, estos tres renders son los que conllevaban primero el uso solo exclusivo del Photon Mapping, luego el uso del Photon Mapping al Final Gathering. Pero cuando nos dirigimos ya al Photon Mapping Final Gathering y usando Ambient Occlusion, se nota el gran cambio que se pueden presentar, por ejemplo, en las sombras, en este tipo de zonas, en donde se está generando un tipo de sombreado que pertenece a un principio físico real. El dilema que nosotros se nos presenta en este render es que estamos exagerando mucho el efecto a tal punto, por ejemplo, en el que se nos está llenando de ruido nuestro escenario. Como se puede ver acá, un montón de puntos que se traducen en ruido, lo que no se presenta, por ejemplo, cuando tan solo teníamos Photon Mapping al Final Gathering. Esto podemos configurarlo si regresamos a nuestro motor de render, a nuestra ventana de materiales y luego de esto nos dirigimos aquí a Ambient Occlusion y si ven que aquí la máxima distancia dice 10, por lo tanto tendremos que reducirlo a un número mucho menor que podría estar por ejemplo alrededor de los 0,5. La gracia es que nosotros logremos
observar el efecto de esta iluminación. Vamos a guardar nuestro render y vamos a borrar el último este render y el resto los minimizamos. Y procedemos a renderizar ahora con tan solo 0,5 metros de distancia del Ambient Occlusion. Ya con nuestro render finalizado con un Ambient Occlusion de 0,5 metros, logramos observar unos cambios considerables con respecto a los anteriores. Abrimos nuestros renders anteriores para poder generar la comparación. Primero que todo, voy a generar una copia del render que hicimos y voy a compararlo con el que tenía 10 metros. Como podemos observar, ya nos está generando ese ruido que teníamos en este render de acá. Y aún así conservamos, por ejemplo, este ambient occlusion de estas zonas. Si ven que ya no se encuentra o ya no se logra visualizar tal ruido, y aún así conservamos, por ejemplo, el ambient occlusion debajo de nuestra lámpara, en zonas como el cajón de la mesa de noche, en el contacto entre el colchón y la mesita de noche, entre la pared y el colchón, y así sucesivamente. Eh, pero el dilema es, por ejemplo, los cambios sí son lo suficientemente necesarios como para generar y aumentar nuestros tiempos de render, y la respuesta es sí. Si nosotros observamos cuando tan solo usamos el photon mapping al final gathering, se puede ver un cambio muy considerable en las formas de las sombras. Por ejemplo, en esta zona por debajo del pantalón se logra percibir de una manera más realista el degradado de esta sombra, cosa que es casi inexistente, por ejemplo, en el render en donde no usábamos ambient occlusion. Luego también logramos observar que no se presentan estas sombras al lado del colchón. Y así podemos seguir mencionando muchas más zonas. Donde más se nota el uso del ambient occlusion literalmente es en la zona de la mesa de noche, en donde se está detallando estas sombras debajo de la lámpara, debajo del reloj, en la mesa de noche, en el colchón, y así sucesivamente. Inclusive también se logran observar en los detalles de las almohadas, por ejemplo, en la parte que redondea el ojo y el interior de la boca. Por lo tanto, es pertinente el uso del ambient occlusion en nuestras escenas, dado que le otorga un comportamiento más físicamente real a nuestras sombras. Luego de esto, y por último, podemos agregar un parámetro bastante interesante que existe para usar junto a, junto a las luces daylight. Disminuimos esta luz, la minimizamos y cerramos nuestro motor de render. Cerramos nuestro render setup y nos dirigimos a nuestra ventana del escenario. Luego de esto iremos a Create, Luces, Photometric, y aquí hay una que dice Mental Ray Sky Portal. Lo que hace esta luz es distribuir de una manera más acorde al tamaño, por ejemplo, de una ventana, las sombras que se encuentran en el interior. Vamos a crear nuestra luz, activamos el autogrid y seleccionamos los muros de nuestro escenario. Lo movemos y la dejamos con el tamaño más próximo posible al tamaño de nuestra ventana.
Vamos a configuraciones de nuestra luz que acabamos de colocar hace muy poco y por defecto se encuentra en usando environment de la escena. Por lo tanto, lo dejamos en esa configuración. Luego seleccionamos C y nos dirigimos al interior de nuestra escena. Seleccionamos la cámara de escenario narrativo y renderizaremos de nuevo. Ya que terminó el render, vamos a intentar observar si de verdad es perceptible el cambio de esta nueva luz que agregamos en nuestro escenario. Abrimos nuestro render anterior y generaremos una copia de este. Y empezaremos a observar, por ejemplo, en estas zonas de la pierna de nuestro personaje, se logra observar que la luz empezaba a afectar esta parte de la sombra de nuestro personaje. También podemos observar cómo se están definiendo un poco más la iluminación que se encuentra en estas zonas de la cobija, siendo estas partes mucho más iluminadas que en su render anterior. Por lo tanto, las sombras se están definiendo o están siendo un poco más claras en este render que acabamos de realizar. También podemos observar ciertos cambios en la superficie, por ejemplo, de las almohadas, en esta zona de acá, en donde, por ejemplo, se están viendo más iluminada esta parte de acá. Esto ocurre porque la luz, la Mr. Portal Sky, lo que hace es distribuir de una manera un poco acorde al tamaño de la ventana y intensifica la luz que usamos en nuestro escenario. ¿Qué quiere decir eso? Minimizamos nuestros renders y explicaré a continuación. Lo que hace nuestra luz es coger esta área de la ventana y direccionará la luz que llega de nuestro sol hasta acá y la distribuirá de una manera más homogénea en nuestro cuarto. Esto se puede observar mucho mejor, por ejemplo, si cambiamos la franja horaria de nuestro render, digamos tipo 6 de la noche. 6 de la noche y también dejaremos que los fotones lleguen al interior de nuestra escena. Por lo tanto, es necesario acomodar el target pues en la posición de nuestra ventana. Luego de esto, nos vamos a la cámara de escenario narrativo y renderizaremos de nuevo. Ya que finalizó el render, podemos comparar cómo esta luz está aportando a que las sombras se comporten de una manera muy distinta a como lo harían si no existiera. Por ejemplo, ya que cambiamos la franja horaria, podemos ver que esta luz está direccionando la luz del sol en nuestro interior, por lo tanto, difumina nuestras sombras, haciéndolas, por ejemplo, más claras y más oscuras en las zonas donde no alcanza a llegar la iluminación. Esto es muy importante para nosotros intentar generar renders de una manera correcta en nuestros espacios interiores, haciendo uso de esta luz que nos ayuda a interpretar las sombras en nuestro interior de una manera más realista y eficaz. Muchísimas gracias por ver este video y espero que sea de su utilidad. Hasta luego.